Bueno, me llamo Héctor Acuña, soy artista visual, autodidacta completamente, o es decir, no tengo formación académica de artes plásticas. Trabajo todo lo que es el arte corporal y sobre todo muy enfocado a lo que es el arte transgénero. Performances de género, travestismo, transformismo y drag queenismo generalmente. Quería empezar este planteamiento de videoarte transgénero justamente con un buen amigo, Coco Cielo, con su proyecto Antártica, donde él prácticamente tenía un personaje travesti, ¿no? Y la canción es Aluminio y bueno, es del año más o menos 2006 o 2007. Lo que quiero presentar ahora no es un rollo académico, sino más bien yo soy un hijo directo de la cultura de la televisión. A mí desde los finales de los 70s a los 80s, la televisión, el videoclip marcó mi vida. Entonces toda mi referencia cultural es visual. Ya luego, finales, cuando ingresé a la universidad en los 90s, ya tuve acceso a la teoría. Pero digamos que mi formación musical es netamente estar sentado frente al televisor viendo videoclips. Y obviamente toda esta cultura visual, generalmente británica, porque los británicos tenían mucha esa influencia, esta revolución estética, ¿no? Esta revolución de los géneros, de mezclar lo masculino con lo femenino y de crear una nueva entidad, ¿no? Bueno, esto es el proyecto de Coco. Como les dije, aparte de Silvania, luego Cielo tenía un proyecto propio travestido que era Antártica. Bueno, quería empezar justamente con imágenes porque mi formación es básicamente imagen. Entonces, lo que estoy proponiendo ahora es un lanzamiento al vacío. O sea, no existe el videoarte transgénero. Lo que yo estoy proponiendo es una cuestión de hibridez, ¿no? El videoarte como arte existe desde los 60 más o menos, todos lo sabemos. El videoarte más o menos proviene de los primeros trabajos de Nam June Paik y está directamente relacionado con la cultura televisiva, con las producciones audiovisuales diseñadas exclusivamente para la televisión o para transmisión. Lo que yo estoy proponiendo ahora es un viaje visual a través de todo lo que me ha influenciado particularmente a mí. Es decir, no existe, como les digo, la etiqueta videoarte transgénero, sino que yo estoy intentando sustentar una tesis, ¿no? Y básicamente lo que hago es apropiarme de este concepto de videoarte y llevarlo o combinarlo con esta propuesta de performance transgénero. Y básicamente los lineamientos de un videoarte todo el mundo lo sabe, ¿no? Lenguaje audiovisual ligado a la televisión, producción, filmación, edición relacionada con la transmisión de medios masivos. El videoarte obviamente está desligado de la televisión justamente por ese encuentro, ¿no? O por ese desencuentro de lo masivo con el arte contestatario y las propuestas más radicales. En todo caso, el videoarte, yo llego al videoarte justamente a través del videoclip. Y el videoclip, bueno, mucha gente piensa que rechaza el videoclip por esta cuestión de masividad, de esta cuestión de plasticidad o de superficialidad ligada a la cultura musical, ¿no? O digamos a las grandes empresas musicales. Pero yo valoro mucho el videoclip porque, como les digo, mi formación de niño era eso. Estaba sentado frente al televisor viendo videoclips y a partir de todo ese bagaje que me dio la televisión pude empezar a trabajar mi cuerpo, ¿no? Quiero, aparte de todo este concepto de videoarte, quiero aplicar una cuestión básica que es la noción de género. Yo soy artista del género, yo trabajo mi cuerpo a partir de la noción
entre comillas, equivocada o impuesta de lo que significa tener un género masculino o femenino sobre un cuerpo. Entonces, relaciono el videoarte con el género de la siguiente manera, pero antes, obviamente, quiero explicar un poquito qué es el género, ¿no? Algunas personas tienen nociones, otras no, o algo muy vago sobre lo que significa género en la sociedad, ¿no? Para mí, el género es una imposición o un dispositivo social, político, que sujeta tu cuerpo a una forma, a un estereotipo que la sociedad y el Estado desea de ti. Es decir, si tú naciste con un pene o una vagina, tú tienes que conducirte de la manera que el Estado y la sociedad te exige que te muevas o te comportes de acuerdo a esa asignación biológica, lo cual es totalmente falso. Si tú has nacido con un pene, una vagina y te comportas de una manera absolutamente distinta, viene la discriminación, viene el rechazo, viene la marginación. Pero también estamos en una sociedad libre y todos somos libres de ejercer nuestros derechos. Y básicamente lo que hace el artista transgénero es, o en todo caso la performance o la postura transgénero, es mezclar tanto de lo masculino con lo femenino y crear un nuevo cuerpo. Por ejemplo, si tomamos esta idea de la figura del travesti, ¿no? El travesti masculino, estamos hablando del hombre que se viste de mujer, lo que pretende es copiar la forma femenina y comportarse como una mujer 24 horas al día y esconder la masculinidad, esconder todo trazo de parte masculina, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre un travesti y un drag queen es crucial. El drag queen retoma el cuerpo travesti y lo lleva hacia otro extremo. Es decir, un drag queen no pretende esconder su masculinidad, sino la explota. Mezcla dentro de un solo cuerpo y crea un híbrido que es masculino y femenino a la vez. No estás ocultando nada, estás explotando y estás creando un ser de ficción, un ser teatral, ¿no? En este caso, si aplicamos esta cuestión de performance y postura política al videoarte, encontramos propuestas muy interesantes y sobre todo, con el tiempo investigando, llegué a propuestas directamente relacionadas con la historia del arte universal, ¿no? Y investigando me topé, por ejemplo, con que Marcel Duchamp, el padre del arte moderno, tenía un personaje travesti que se llamaba Rose Lavie y practicaba el travestismo, tenía performances poéticas con este personaje e incluso firmaba como artista, como su doble, como su doppelganger, como Rose Lavie también firmaba obras de arte, ¿no? Y es bien interesante en ese sentido. Encontré un video ilustrativo que se los voy a mostrar ahora. Es interesante porque Duchamp era tan revolucionario que incluso también tomó la sexualidad como una parte importante de su propuesta, ¿no? Y es un lado casi desconocido también de Duchamp. Y aquí tenemos lo que les digo, ¿no? Que también firmaba obras con su otro personaje, ¿no? Que era su personaje travestido, Rose Lavie. Quiero también tocar un artista que cuando lo descubrí también influenció mucho mi trabajo. Es un artista francés
más o menos de la etapa del surrealismo, pero llegó a vivir hasta los 70s, se llama Pierre Molinier, y su trabajo está directamente relacionado con el travestismo fetichista, y su trabajo es bastante potente. La historia de Molinier es muy intensa, estaba ligado al surrealismo, pero fue expulsado del partido o del movimiento surrealista prácticamente justamente por ese travestismo manifiesto en sus trabajos de fotografía, sobre todo, y fotomontaje. Terminó solo y se suicidó en algún cuarto en alguna provincia de Francia. Su trabajo fue luego revalorado más o menos en los 90s, cuando explotó toda esta cultura politizada de lo que es queer, ¿no? O la cultura maricona. Estamos hablando de un proceso más o menos de trabajos fotográficos entre los 50s y los 60s. Bueno, quiero mostrarles ahora también un tercer artista que es muy importante. Se llama Claude Cahun. Ella practica el travestismo al revés, ligada también al surrealismo francés del 1920-25 por ahí.
Y es curioso también relacionando con la ponencia, por ejemplo, de Nacho, que hablaba de la revolución en las artes, del surrealismo, el dadaísmo, el futurismo. También estamos hablando de revoluciones corporales y sexuales, ¿no? O sea, en todo el campo de la humanidad. Bueno, esa fue Claude Cahon. Para hablar de arte transgénero tendremos que remontarnos un poco más o menos a la época de los 90s. En los 90s, obviamente, en primer mundo, Occidente, Estados Unidos, estalla un movimiento filosófico, cultural, politizado también, llamado el movimiento queer, que es ligado muy directamente a los estudios de género. Y la propuesta queer es bien interesante en el sentido de que ya no estás buscando una valoración o una reivindicación de la lesbiana o el homosexual, sino que lo queer busca absolutamente lo contrario. Busca queer en inglés, obviamente, bueno, el término no hay un calco en español para poder traducirlo, pero literalmente en inglés es un insulto, es como si te dicen queer te están diciendo maricón o perverso o pervertido, ¿no? Tiene una cara connotativa muy fuerte en inglés, pero todo esto de la calle, del insulto, pasó a las acciones políticas, de la acción política pasó a la galería de arte, de la galería de arte pasó a los estudios universitarios, académicos, y bueno, y estaríamos hablando de una propuesta reivindicativa, cultural, filosófica completa, ¿no? Y más o menos, si vamos a empezar a hablar de arte transgénero, tenemos que remontarnos más o menos a esta historia de la aparición de esos estudios queer, que justamente parten de teorías, bueno, de filósofos súper importantes como Michel Foucault, Judith Butler, etcétera, que justamente empezaron a fijarse en lo que era un cuerpo travesti, ¿no? ¿Por qué el travesti? ¿Qué es lo que genera un cuerpo travestido? ¿Cuál es la implicancia política detrás de un cuerpo travestido? Y todo lo que genera en su contexto, ¿no?